Por cierto, estos días hemos tenido un imprevisto enorme cambio de planes futuros. Hola, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. En 2022 camperizamos nuestra furgoneta y la mandamos de Europa a Sudamérica para cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo en busca de otras formas de vida. Desde entonces, hemos viajado por la costa de Uruguay, el sur de Brasil, recorrimos la Ruta 40 de Argentina hasta Ushuaia y cruzamos a Chile, viajando hacia el norte por la carretera austral. Y hoy... Eso es como señalas si quieres vender tu coche en Argentina. Nos han echado a todos. Y la gente está pasando a toda leche, la policía no viene. En resumen, que dejamos la croqueta en Chile y nosotros nos volvemos a Europa. Muchísimas gracias por suscribirte y formar parte de nuestra aventura. Un día más en la ciudad de Mendoza. Cuando llevamos mucho tiempo en un sitio, pues nos toca recorrer los varios sitios donde hay agua para que no nos digan que ya nos han dado agua. Aunque en Argentina eso no suele ser un problema. Como os hemos dicho el otro día, las YPFs siempre son una apuesta segura. ¿Me has robado mi gorro? Sí. ¿No te da vergüenza haberme robado mi gorro? No, ninguna. Te lo voy a prestar. Ahí estamos. Agua para la ducha. Esta YPF no es la que tiene mejor presión, pero esa instalación de agua parece Maravilloso. muy limpia. Igual el agua no sabe mal como la del último día. Este va a tardar un poquito, ¿eh? Va a tardar muchísimo. Llevamos más de una hora aquí y aún no tenemos ni la mitad del depósito. Esto es para quien se crea que darse una ducha puede ser fácil por tener una ducha en la furgo. Sí, pero esto es porque estamos llenando todo el depósito, no solo la ducha. La ducha son 20 litros, pero el depósito es 150, así que... Y luego nos dura más o menos como 4 o 5 días si solo nos duchamos una vez. Que está bien. Una ducha en 4 días es bueno para el pelo y para la piel. 2 horas después, aún no tenemos el depósito lleno. Espero que sea el mejor agua que hemos cargado nunca. Eso es como señalas si quieres vender tu coche en Argentina. Le pones un cono o una botella arriba y eso quiere decir se vende. Otra cosa de Argentina es que cuando paráis en los semáforos están del otro lado de los cruces. Así que no caigáis en la tentación de avanzar hasta el semáforo o os quedaréis parados en la mitad del cruce. Por cierto, estos días hemos tenido un imprevisto enorme cambio de planes futuros que pondrá en duda todo lo que sucederá durante los próximos 2 meses de nuestro viaje. Pero eso os lo contaremos más tarde. Después de 3 horas de sacrificio, este pequeño también merece moverse. Así que vamos a la pradera a correr. ¿Dónde está este perro loco? Y no solo Nacho ha jugado. Sí. ¡Hala, me voy a matar! ¿Será que aguanta conmigo? Estos son juguetes suicidas, ¿eh? Cuando me caiga, que no me voy a caer. 3 metros de tobogán, es que ni llega yo sé. Es impresionantemente alto. Aún así es muy divertido. Esta gente sabe cómo hacer parques, me encanta.
pone hola en portugués. Sí, es un monumento al Quino, un dibujante, se dice dibujante, cartonista Sí, un argentino. Este panel no está más sucio porque no puede. Coti, te paso esto. Buenos días. Hoy es domingo. Nos hemos despertado para poner a punto el vídeo que subimos esta tarde. O esta mañana, depende de dónde del mundo vivas. O esta noche. O esta noche, como cada domingo. Y era por contar que muchos nos preguntan dónde pueden saber dónde estamos exactamente. Si queréis saber dónde estamos y qué hacemos a tiempo presente, lo mejor es que sigáis nuestro Instagram, que es donde publicamos stories casi todos los días de qué es lo que está sucediendo. Y hoy nos vamos de compras. Necesitamos reponer la despensa, tenemos que volver al Parque de San Martín, que es donde hemos estado durmiendo los últimos días y donde nos hemos encontrado con una comunidad de van life maravillosa. ¿Qué pasa, chiqui? ¿Tienes ganas de moverte? ¿Estás contento? Alguien se ha despertado con muchas ganas de juerga. Con muchas ganas de juerga. Que no me toques la cámara, señor. Un besito para todos de parte de Chiqui. Ayer a las 10 de la noche nos han echado a todos. Ahora ya no queda aquí nadie porque como hemos estado con el vídeo ya todo el mundo se cambió de sitio. Pero estábamos en el Parque General San Martín y ha venido el guardaparques a echarnos a todos diciendo que era prohibido pernoctar en el parque. Lo cual tiene pinta de no ser muy verdad, pero... Nos hemos movido, ¿cuántas furgonetas? Uf, 8 éramos. 8 furgonetas, a las 11 Sí. de la noche. Todo el mundo cambiándose aquí, a este sitio, al lado del Cerro de la Gloria. Que está allí arriba, que es el sitio donde fuimos de ruta. Y nos han dicho que esta zona es un poco peligrosa, así que nos estamos moviendo otra vez hacia el parque porque creemos que nos lo dijo el guardaparques, la policía no sabía nada y es un poco sospechoso que no nos pudiésemos quedar allí. Por cierto, dato aleatorio importante, si queréis cambiar dinero en Argentina porque no sois de aquí, no lo cambiéis un fin de semana. Esperaros a los días de entre semana que el cambio es mucho mejor. Adiós, Nacho. Abriendo el baúl secreto. ¿Quieres que te reviente la cabeza? Coti. Bueno, aquí estamos una noche más en el Parque de San Ah, un Martín clavo, sí. y hoy tenemos serios problemas porque mirad lo que tenemos delante. Hay una carrera, está todo lleno de piques de motos, carreras de coches. Son las 11 de la noche y la gente está pasando a toda leche, la policía no viene. ¿Qué dice? Que me dice, ¡ole, ole, ole! Que las motos van a carreras y todo. Claro, ellos es normal. Voy a grabarlo. Sí, es normal los jueves por la noche y los domingos. ¿Lo ha dicho? Que Sí. es todos los jueves y domingos. ¡Qué fuerte! Bueno, allí hay como 8 motos puestas y hasta hay un señor vendiendo cosas con un carrito para las carreras de motos. Y no sé si se oye el ruido, pero... Madre mía. ¿Y el tío del chaleco amarillo qué hace exactamente? Solo, ole, 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 qué bueno las carreras. Solo eso. Bueno, nos hemos vuelto a meter en la furgo porque no nos queda más remedio que aceptar que esto debe ser lo normal. Sí, es como que para nosotros es raro, pero a nadie más le parece raro. Así que el señor que estaba aquí lavando los coches esta tarde está todo contento porque es domingo y domingos y jueves Hay carreras. es día de carreras. Pero a las 12 empieza la... Calma, esperemos. No lo sé. Se empieza a instituir la calma, no sabemos cuándo se instituye. Madre mía. Lo que no nos pase, cada noche una aventura, es lo que tiene vivir en furgo, ¿verdad? Tú, que hay gente haciendo acrobacias en la moto. Pero que estaba haciendo el pino en la moto. ¡Hala, qué canteo! Esto me recuerda a los
libros de Federico Mocchia. Han venido temprano, era hasta las 12. Esto de cortar la diversión a los chavales está feo. ¿Cuál es el balance que hacen desde el gobierno y también desde... Buenos días. Buenos días. Son las 9 de la mañana en Argentina. Nos hemos levantado ya a las 7:30 y estamos corriendo a cruzar la frontera. Vamos directos al Paso Libertadores, el Paso de Cristo Redentor desde Argentina hasta que une Mendoza y Santiago, porque nos han surgido una cantidad de imprevistos durante la última semana que creo que tenemos que ponernos al día. Vamos a hacer lo mejor que podamos para explicarlo con la cantidad de sueño que tenemos. Como ya os contamos, llevamos una semana y media en Mendoza, que habíamos cruzado para prolongar nuestro visado de Chile, tanto el nuestro como el del vehículo. La verdad es que hemos tenido tanta suerte en Mendoza, hemos encontrado una comunidad de viajeros maravillosa con la que hemos pasado un montón de días en el Parque General de San Martín. Hemos guardado un poco la cámara porque muchas veces lo de grabar no es amigo de hacer relaciones sociales, pero teníamos toda la idea de enseñaros una bodega, que es lo más típico de Mendoza, que la íbamos a visitar mañana. Como la vida del viajero es tan imprevisible como incierta, no sabíamos que esto iba a suceder y se ha metido un frente de nieve que va a durar 7 días y nos hemos visto obligados a salir corriendo literal cuando nos íbamos a quedar aún 5 días más en Mendoza. Esta alerta temprana por cierre que está emitida desde hace ya varios días y... ¿Por qué? Teníamos cosas que hacer, no hemos hecho todo. Teníamos muchas cosas que hacer, pero bueno, este estilo de vida va de adaptarse y cambiar todo el rato, así que creo que ya estamos acostumbrados. Abrazar el cambio. Nos dio muchísima rabia ayer y sobre todo mucha pena, porque cuando te sientes a gusto con la gente y como en comunidad, la verdad es que da pena irse así rápido y casi sin poderse despedir. En resumen, que dejamos la croqueta en Chile y nosotros nos volvemos a Europa. Vaya follón, ¿eh? Bueno, todo eso tiene una explicación, por supuesto, pero es que va a nevar y tenemos el vuelo dentro de 7 días y no podíamos quedarnos estancados del lado de la frontera argentina porque hay veces que cierra el paso durante una semana. Que cierran todos los pasos porque es invierno, más al sur. Sí, el Pehuenche estaba cerrado también, nieva. Son más altos. Sí, aquí es invierno ya, así que vamos temblando porque hoy a partir de la 1 del mediodía daban ya nieve en el paso. ¿Y qué hora es? Son las 11. Estamos a 2 horas y 35 del paso. Por favor, tenemos que conseguir cruzar porque si no vamos a perder el avión y es muchísimo dinero. Nachito, ¿estás listo para coger un avión? ¿Estás listo para cruzar a Chile? Yo tengo mal de altura. ¿Estás listo para ir a Europa? Esto es lo que opina Nacho de ir al avión y ir a Europa. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Salió el sol por las alturas, ¡qué bien! Casi nos parece mentira en la alerta de nieve ahora mismo. Estamos a 240 kilómetros de Santiago de Chile y hoy probablemente nos paremos en Los Andes, se llama, ¿no? O San Felipe, Los Andes, o San Felipe, que está ya del otro lado de la frontera y fuera de riesgo de que nos quedemos atascados en la nieve. Este valle es impresionante. Qué pena que nuestra cámara esté rota. Porque esto
con la GoPro es que no se aprecia, es una pena. Se aprecia con los ojos, así que si vives aquí cerca, aunque no te vayas a Chile o aunque no vengas a Argentina, acércate a la frontera porque esto es súper bonito. ¿Qué pasó? Estás muy loco tú, ¿eh? Estás muy loco tú. ¿Qué fue? No me comas. Chao, Puente del Inca. Aquí estaría la Aconcagua. Pero está detrás de las nubes. Así que no es de esta que vemos el techo de América. Igual desde Chile lo podremos ver alguno de estos días, así que estar atentos que igual lo enseñamos. Y ahora la historia de Puente del Inca. Puente del Inca se llama así porque hay una formación creada por la emanación de aguas minerales. La leyenda dice que un jefe inca que tenía un hijo que sufría de parálisis, que había intentado de todo para poder curarle y no había conseguido, y le habían dicho que al sur había una zona con unas aguas que le curarían la parálisis a su hijo. Entonces juntó sus mejores guerreros, sus hombres más fuertes y caminó hasta aquí, hasta esta zona. Solo que al llegar a la zona donde está la emanación de aguas termales, que hoy día no se puede acceder porque hay riesgo de derrumbes, pero cuando llegó ahí vio que había un río, mucha corriente y que no podía alcanzar las emanaciones de aguas. Y entonces sus hombres que le acompañaban, sus soldados y guerreros, se han hecho un puente uniendo sus brazos para que él caminara con su hijo sobre sus espaldas. Y lo que dice la leyenda es que una vez a cruzar el río sobre la espalda de los guerreros, cuando miró hacia atrás, estos se habían convertido en piedra y ese es el puente que se ve ahí colorido de los incas que se han quedado ahí petrificados en forma de puente. Gracias, Argentina. Un último descuento argentino. De aquí entramos al túnel del Cristo Redentor. La antigua carretera sube como unos 8 kilómetros hasta la estatua que hay aquí arriba, pero esa carretera solo está abierta en verano y no sé si se puede hacer con una furgo como esta. Vamos a entrar en este túnel y cuando salgamos de él estamos en Chile. No legalmente, pero geográficamente. Bienvenidos a Chile. Aquí podemos observar cómo el día ha sido realmente un día cansado.